Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión Estatal Electoral, reanudamos actividades en este que es el segundo panel de esta jornada, desafíos de las instituciones electorales en México, en el marco del encuentro anual RedGov 2019, desafíos de la gobernanza electoral en tiempos de incertidumbre. Voy a proceder a dar la bienvenida a las personalidades que integran el presidium de este panel. Nos acompaña Rafaelina Peralta del Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana, quien será la moderadora en esta ocasión. También nos acompaña Benito Nasif del Instituto Nacional Electoral, Yuri Beltrán del Instituto Electoral de la Ciudad de México y Víctor Alarcón Holguín de la UAM Iztapalapa. Les pido un aplauso para quienes nos acompañan en este panel, por favor. Y me voy a permitir complementar la síntesis curricular de Rafaelina Peralta Arias, de quien ya hice una lectura previa. Ella actualmente es jueza titular del Tribunal Superior Electoral, ex magistrada titular de la Junta Central Electoral, en el cual trabajó por 20 años ininterrumpidos, ocupando además las posiciones de consultora jurídica, directora de la Oficina Central del Estado Civil y oficial del Estado Civil. Laboró como coordinadora nacional del componente de dotación de documentos legales de identidad del proyecto de inversión en protección social por concurso del Banco Mundial, Gabinete Política Social. Desde 1986 es presidenta fundadora de Peralta Arias y Asociados, Oficina de Abogados. Además, es miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, del Colegio Dominicano de Notarios, del Consejo Nacional de Mujeres, miembro fundador del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, de la Asociación de Magistradas de las Américas y de la Asociación de Juezas de la República Dominicana. Además, integra la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Es apartidista. Rafaelina Peralta Arias, bienvenida. Cedo la palabra a Rafael. Yo no quería que dijeras más nada. Bueno, esta vez buenas tardes. Me toca en la ocasión moderar este segundo panel titulado Desafíos de las instituciones electorales en México. Se trata de un panel de lujo por sus integrantes, Benito Nasif, Yuri Beltrán y Víctor Alarcón Holguín. Me permito, para darle la palabra de inmediato a Benito, leer su hoja de vida. Me han pedido los organizadores que seamos estrictos con el tiempo, así que voy a tratar de sintetizar esto para que Benito pueda de inmediato iniciar con su presentación. Benito Nasif Hernández, consejero electoral del Instituto Federal Electoral desde febrero de 2008, es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, cursó el posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Oxford. Antes de ser electo consejero electoral, se dedicaba primordialmente a la academia como profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, misma que dirigió de julio de 2000 a julio de 2005. El doctor Nasif dirigió la revista Política y Gobierno, que forma parte de las revistas de excelencia del CONACYT de 1997 a 2000. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y hasta enero de 2008 fue coordinador general de Monitor Legislativo. En el ámbito electoral ha sido consejero ciudadano local del Distrito Federal a partir de noviembre de 2005 y consejero ciudadano distrital del IFE en el Distrito 10 de la Ciudad de México para los procesos electorales 2000 a noviembre de 2003. El doctor Nasif es miembro fundador de la Red Mexicana por una Democracia de Calidad, la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y American Political Science Association,
Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y ha dictado conferencias en distintos foros académicos e institucionales. Ha publicado Explaining Party Discipline in the Mexican Chamber of Deputies y en el libro Políticas Legislativas de América Latina, editado por Cambridge University Press en 2001. Junto a Carlos Elizondo Meyer Serra, editó el libro Lecturas del Cambio Político en México en 2001 y más recientemente publicó Para entender el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos e instituciones políticas, ambos publicados por Nostra Ediciones. Tiene una amplia experiencia en el sector público y es articulista del periódico Excelsior, desempeñándose además como analista político en el programa Desde las Cámaras del canal de televisión Proyecto 40 y en el noticiario de Eduardo Ruiz Gel y del grupo Radio Fórmula. Sin más preámbulos, Benito Nasif. Bueno, primero que muchas gracias, Rafaelina. Y primero que nada, agradecer a los organizadores de este encuentro, en particular a nuestros anfitriones, Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León. Y pues quisiera aprovechar estos, entiendo que son 15 minutos. 15 minutos, muy bien. Que trataré de que no sea la percepción de 5 minutos, sino los 15 minutos. Y no me exceda yo en el tiempo. Bueno, para ubicarme en el contexto de la discusión de este encuentro, que tiene que ver con particularmente nuestra mesa, los retos de las instituciones democráticas en México. Y dado que tenemos una audiencia internacional y una audiencia local también, trataré de pues hacer interesante esta presentación para ambas audiencias y no concentrarme solamente en los aspectos que son meramente de interés local. Uno de los cambios importantes que ha habido en la organización o en las instituciones para la organización de las elecciones en México se dio hace aproximadamente 5 años, en el 2014. ¿Sí? México es un estado federal, tiene 32 estados actualmente, y las elecciones federales y las elecciones estatales y municipales las organizan diferentes órganos, diferentes instituciones. Y antes del 2014, las elecciones estatales, las elecciones locales, que eran tanto estatales como municipales, o sea, entidades subnacionales, y luego dentro de los estados están los municipios. Esas elecciones estaban a cargo de unas autoridades nombradas localmente, fondeadas localmente, ¿sí? Y las elecciones federales estaban a cargo de otro órgano que antes se llamaba Instituto Federal Electoral. Esta reforma desapareció el Instituto Nacional Electoral y fue un paso hacia la nacionalización de la organización de las elecciones en México. ¿Sí? Y las autoridades electorales locales no desaparecieron, ¿sí? Pero un número importante de sus atribuciones, de sus facultades, se transfirieron en el 2014 a
una nueva institución que se llama Instituto Nacional Electoral y que es un órgano nacional. De manera que hoy en día tenemos... Si alguien me puede ayudar, por favor. No lo sé. Gracias. Bueno, hoy en día tenemos un arreglo en el cual las elecciones locales son resultado, ¿sí?, las organizan tanto un instituto nacional junto con un órgano local, ¿sí? Y las elecciones federales solo las organiza el Instituto Nacional. Y estas autoridades son sujetas a revisión de legalidad y constitucionalidad por parte de órganos jurisdiccionales también separados. Las elecciones locales por tribunales electorales locales y las elecciones federales por un tribunal electoral federal que también puede revisar las resoluciones de los tribunales electorales estatales. ¿Sí? Con este paso hacia la nacionalización en la organización de las elecciones en México, se dio lugar a una discusión en la que todavía nos encontramos inmersos, incluso después de 5 años de esta reforma. No es una reforma que dejó todo el mundo satisfecho, sino por el contrario, ¿sí?, generó una discusión con puntos de vista muy diferentes. Hay quienes piensan que la elección fue demasiado lejos en la concentración y nacionalización de las elecciones y que debemos regresar al modelo federal en la cual los estados tienen sus propios órganos electorales, y hay quienes piensan que se quedó demasiado corta y que los órganos electorales estatales o locales deben desaparecer y debemos movernos a un modelo de un solo órgano nacional encargado de organizar las elecciones, ¿sí?, y que los órganos estatales desaparezcan, cosa que pongo yo entre comillas, porque más bien significa en los hechos que sean ser absorbidos por la autoridad nacional organizadora de elecciones. En fin, y nos encontramos en ese debate, qué es lo que debe pasar, y creo que ese debate debe de nutrirse de la experiencia, qué es lo que ha pasado hasta ahora, ¿sí?, y hacia dónde debemos ir, hacia la mayor centralización y nacionalización de las elecciones, o debemos empezar a devolver, ¿sí?, atribuciones a los órganos electorales locales. Ese es el marco de la discusión actual. Y no es mi intención entrar a los detalles de qué atribuciones, porque además tenemos poco tiempo, ¿sí?, y Rafaelina no me va a dejar. Pero, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? ¿Sí? Al mismo tiempo que se hizo la reforma para dar un paso hacia la nacionalización, empezó a ocurrir, al mismo tiempo hubo un movimiento hacia la concurrencia o coincidencia de elecciones locales con elecciones federales. Entonces, antes las elecciones locales y las elecciones federales podían ocurrir en fechas completamente desvinculadas. Eso dejó de ocurrir y se puso un solo día para una jornada electoral federal y local, ¿sí? Y no solo eso, sino desde la Constitución se mandató a los estados de alinearse con esa fecha, y después dentro de los estados ha habido un movimiento hacia celebrar elecciones locales el mismo año, en la misma fecha,
que las elecciones federales. Entonces, las pasadas elecciones, presidenciales del 2018, el INE dijo que eran las más complejas de la historia de México. ¿Por qué? Porque en una misma jornada electoral se eligió un número récord sin precedente de cargos en México. ¿Sí? La próxima elección federal del 2021 será la más compleja todavía porque la concurrencia sigue avanzando, ¿sí? Y tendremos el mayor número de cargos a elegirse en la elección federales y locales de 2021. Al mismo tiempo irán a elecciones tanto la Cámara de Diputados federal como una multitud de cargos locales en todos y cada uno de los estados de la federación. ¿Sí? Esta concurrencia es un factor relevante porque tiene la capacidad un solo órgano nacional de administrar tantas elecciones al mismo tiempo. La respuesta, creo que objetiva es, bueno, como está ahora, no. ¿Sí? Tendría que crearse un órgano completamente diferente al que tenemos hoy en día para poder hacer ese trabajo. Es muy distinto al que hacemos actualmente desde el Instituto Nacional Electoral, coordinándonos con los organismos electorales locales. Porque hay muchas actividades que actualmente realizan las autoridades electorales locales que nosotros, aún siendo una institución muy grande, no tendríamos la capacidad para hacerlo con los recursos que contamos ahora. En segundo lugar, cada estado, dado que es soberano, tiene su propia legislación electoral local. ¿Sí? Entonces, crear un solo órgano nacional significaría desaparecer la diversidad de la legislación electoral local para dar lugar a un solo marco electoral nacional para un país tan grande, tan complejo y tan diverso como México. ¿Sí? Desaparecerían las leyes, los códigos electorales locales, pero con ello, ¿sí? No solo desaparecerían estas leyes, ¿sí? Sino la diversidad de mecanismos que existen actualmente en los estados de participación ciudadana distinta, ¿sí? A la meramente electoral. Hay estados que tienen, como por ejemplo Oaxaca, y está aquí justamente Benjueiro, el presidente del Instituto Electoral Local, para no dejarme mentir, existen elección o designación de autoridades electorales locales vía un procedimiento que se conoce como usos y costumbres. Hay estados que tienen plebiscitos, que tienen revocación de mandato, que tienen referéndums de diferentes tipos y que no tenemos en la legislación electoral federal, ¿sí? Y que responden a las necesidades, ¿sí? Y a las prioridades establecidas localmente respecto a la conducción de los gobiernos, tanto municipales como estatales, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Los institutos electorales, las autoridades electorales em, estatales tienen estructuras de participación ciudadana en la organización de elecciones que son muy distintas a las que tiene el Instituto Nacional Electoral y que rebasan la capacidad del INE, ¿sí?
para poder organizar tantas elecciones locales al mismo tiempo que organiza las elecciones federales. ¿Sí? Ahora, ¿es necesario, ¿sí? La desaparición? Es necesario. El sistema que se ha generado desde desde el 2014 ha funcionado. La verdad es que hay diferentes criterios, ¿sí?, para juzgar eso. Uno de ellos podría ser competencia electoral. ¿Sí? ¿La competencia electoral ha disminuido del 2014 a la fecha? La respuesta es no, al contrario. ¿Sí? La competencia electoral ha aumentado en la dimensión local, ¿sí?, y en la federal se ha mantenido, ¿sí?, medido por el número de alternancias en elecciones de gobernador, ¿sí?, como porcentaje de el número de elecciones de gobernador que se celebran cada ciclo electoral. Y no solo eso, ¿sí? Eh, las elecciones municipales, ¿sí? El índice de alternancia en elecciones municipales es muy cercano al 60%. Entonces, la probabilidad de que un partido se reelija en su municipio es menor a tirar una moneda al aire, un volado, como decimos en México. Entonces, también tenemos eso. Luego, ciertamente, nuestro sistema permite a la autoridad nacional asumir la organización de una elección, ¿sí?, y lo hemos hecho en 2 ocasiones, una por instrucción del Tribunal Electoral Federal y otra recientemente, este mismo año, en el estado de Puebla, a petición de la totalidad de los partidos políticos. Y hay gente que piensa que como lo pudimos hacer en estos 2 casos, Colima y Puebla, 2 estados, lo podemos hacer siempre, ¿sí? Y la verdad es que son 2 casos exitosos que muestran que qué bueno que existe ese recurso, pero solo para usarlo excepcionalmente, porque no podemos organizar elecciones de gobernador al mismo tiempo, las 15, por ejemplo, que tendríamos que organizar en el 2015, en el 2021, al mismo tiempo que las elecciones presidenciales. Y para cerrar, porque Rafaelina ya me está presionando, lo cual es su trabajo, ¿hacia dónde movernos? ¿Hacia mayor centralización o hacia lo que yo llamo devolución? ¿Sí? Bueno, en algunas cosas, desde luego, tenemos que devolver, ¿sí? Tenemos que regresar a los soples, cosa que no ha hecho el instituto y tiene la atribución para hacerlo hasta ahora, ¿sí? Pero sobre todo debemos coordinarnos mejor, ¿sí? Creo que el sistema todavía tiene un potencial, tal como existe actualmente, tiene áreas de oportunidad importantes que se pueden aprovechar con mejor coordinación. Pero lo que más se echa de menos es la capacidad de los órganos locales de hacer experimentos, innovaciones, de los cuales podamos aprender las autoridades federales y los otros órganos locales. Creo que es una de las ventajas de los sistemas descentralizados, del federalismo, que se ha perdido y que sería importante recuperar. La experiencia también nos ha mostrado que hay garantías de independencia y autonomía que se tienen a nivel federal, pero que en el ámbito local no se tienen y que tienen que ver con el presupuesto, ¿sí? Y que se debería reforzar el sistema llevando esas garantías al ámbito local para que los institutos, los órganos locales tengan certeza respecto a los recursos que disponen y no tengan que estar negociando cada mes con
el gobernador del estado, ¿sí? Si va a haber recursos suficientes para poner en práctica algún programa u otro, o incluso para hacer las elecciones, que en algunos casos nos ha llevado desde el centro del país a intervenir en elecciones locales, porque simple y sencillamente el órgano electoral local no tiene los fondos, no tiene la capacidad para organizar las elecciones. Eh, Creo que ahora mismo estamos en el INE tratando de ver cómo avanzar en la introducción del voto electrónico. Y las experiencias y los referentes que tenemos son experiencias de hace algún tiempo en Coahuila, en Jalisco y en otros estados del país, porque nosotros no tenemos la propia. Y esa es la función de un estado y eso es la ventaja de un sistema federal descentralizado, donde estos experimentos controlados, acotados, pueden ocurrir en el ámbito local y todos podemos aprender de él. Y con eso me gustaría terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Benito Nasif por esta primera presentación que sin duda pone en contexto la temática de este segundo panel. Ya en el espacio de preguntas tendremos ocasión de aclarar cómo ha intervenido esta reforma de 2014. Bueno, no es fácil entender muchas cosas en México por la dimensión de este país en el sentido vasto de la palabra. Pero personalmente me gustaría más adelante entender la figura de las OPLES que representan y sobre todo en este cambio que se ha dado de centralización, nacionalización de las elecciones en México, cómo podemos entender, por ejemplo, el Consejo Estatal Electoral de Nuevo León, nuestro anfitrión, si este cambio será gradual, será paulatino o, en fin, cómo se va a materializar esta reforma de centralización de las elecciones en todo el país. Nuestro segundo panelista, igualmente con una vasta trayectoria en las lides electorales, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, actual consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y licenciado en Economía por la UNAM. Yuri Beltrán cuenta con una especialización en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Preside también en la actualidad la Comisión Permanente de Vinculación con Organismos Externos en el IESM. Durante el proceso electoral 2017-2018, presidió las comisiones de organización electoral y del voto de los capitalinos en el extranjero. Fue asesor de la presidencia y de ponencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el entonces Instituto Federal Electoral asesoró a la Secretaría Ejecutiva y a la coordinación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el otrora IFE. Ha participado en misiones de observación electoral en al menos una decena de países, entre los que destacan Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Perú. Publica regularmente en El Universal, Este País y Voz y Voto, y ha sido autor de diversos artículos en libros y revistas especializadas en materia electoral y sistemas electorales comparados. Sus líneas de trabajo incluyen innovación electoral, voto extraterritorial, calidad en las elecciones e integridad electoral. Con ustedes, Yuri Beltrán.
Bueno, pues muy buenas tardes. Empezaría por agradecer a RedGov, a su titular, a la doctora Belp y por supuesto al Consejo Estatal Electoral de Nuevo León, a su presidente, a sus consejeras, a sus consejeros. Me siento muy contento de estar en esta discusión sobre los desafíos electorales de los órganos mexicanos. Afortunadamente, ya no vamos a hablar de carruseles, no vamos a hablar de ratones locos, de caídas del sistema. A pesar de que no vamos a hablar de eso, que bueno, quedó en el pasado, en el muy lejano pasado, yo creo que todavía tenemos desafíos importantes que vale la pena tener en el tintero. Creo además que el caso de México es interesante por esta extraña relación que hay. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando decimos órganos electorales locales, estamos hablando de órganos electorales locales que se designan nacionalmente, como los brasileños, pero que son locales, como los argentinos. Es una mezcla. Si además pensamos que los dividimos en administrativo y judicial y en la importancia que le damos a la independencia en México, tenemos en el caso mexicano un caso de estudio que vale la pena revisar desde la lógica del federalismo, desde la lógica de su contribución al federalismo electoral. Yo sostengo, y eso es lo que les voy a tratar de argumentar en estos minutos, que esta reforma de 2014 es muy buena, pero hace falta profundizar. Y hace falta profundizar en un aspecto que tocaba el consejero Nassif, en el de la cooperación y en el de la coordinación. Antes de la reforma electoral 2014 ya teníamos órganos locales y funcionaban algunos de ellos muy bien, otros la verdad no. Algunos estaban fuertemente cooptados por el partido en el gobierno y justo reconocerlo. Yo conozco en el gobierno de sus estados, yo conozco órganos donde todos los consejeros habían sido propuestos, sugeridos por el mismo partido. Y entonces más bien cada quien hablaba por una corriente o por una fracción de ese partido. Qué bueno que esos órganos electorales tan partidizados ya no existen en México. Tenía un problema adicional. Poníamos dobles casillas. ¿Se imaginan la redundancia de tener en este mismo salón una casilla para lo federal y una casilla para lo local y tener a dos grupos de funcionarios revisando los mismos votos? Simplemente éramos ineficaces. ¿Qué intenta la reforma 2014? Devolver y fortalecer las funciones de dirección y vigilancia hacia un órgano fuertemente autónomo, fuertemente independiente. Independiente respecto al partido en el gobierno, respecto al gobernador, respecto a los poderes fácticos. Garantiza un mínimo de estándares de calidad en todo el territorio. No se vale que un conteo rápido salga mal en una entidad federativa porque no sabían hacer la muestra, por ejemplo, ¿no? Cuando menos sabemos cuál es el estándar mínimo para hacer conteos rápidos en todo el país y de ahí para arriba. Creo que la reforma de 2014 se tiene que leer desde el punto de vista de la cooperación, en clave cooperativa. Saquen todos sus libros de cooperación, de teoría de juegos. Creo que así es como tenemos que leer la reforma de 2014. Y hay una pista muy importante que nos da la reforma y que creo que se ha utilizado poco. Tiene varios instrumentos para la coordinación y permite trabajar desigualmente en una entidad federativa y en otra. Uno puede delegar acá y atraer allá y con eso ir nivelando el terreno. Ese uso desigual de la reforma no se ha utilizado hasta este momento. ¿Qué es lo que sabemos? La cooperación requiere visión de largo plazo, requiere a veces tener reglas que fomenten la cooperación. Sin reglas quedamos ahí apretados en los dilemas del prisionero y a lo mejor no logramos generar esquemas cooperativos. Y cuando hay
cortoplacismo o cuando hay desconfianza entre los actores, podemos generar inclusive sobreregulación. Aviento una hipótesis en este momento. ¿Qué tal si el constante anuncio de ahí viene una reforma, ahora los van a desaparecer? No, mejor a ustedes o a ustedes. Lo que nos está haciendo es ser cortoplacista y no nos está permitiendo hacer un juego de cooperación en el largo plazo. Pienso que los convenios de colaboración que se han hecho entre el INE y los órganos locales son quizá la expresión más nítida de cómo esa cooperación puede funcionar muy bien. Conozco convenios de colaboración que miden tiempos y movimientos precisos para todo el proceso electoral. Tú me vas a dar las boletas este día, yo las tengo que llevar a tal lugar este otro día y vas a mandar gente acompañados en 2 vehículos. Exactamente está preciso cuál es la responsabilidad de cada quien. Y si alguien se traba en ese esquema de cooperación, se puede echar a perder la cadena y por eso le damos un seguimiento bastante puntual. Por cierto, el convenio de colaboración de la Ciudad de México ha sido 2 veces evaluado y vale la pena leer esas evaluaciones. Pienso que quizá todavía esta reforma nos tiene sobreregulados. Hay apartados del Reglamento General de Elecciones donde dicen el tipo de letra con el que se tiene que poner una pantalla del PREP o el color de la gráfica. ¿De verdad? Entiendo, estábamos generando los estándares mínimos. Creo que en algunos casos específicos los materiales con los que se tiene que construir una base portaurnas se sobrereguló y eso sí puede un poco apagar las posibilidades de innovación de los órganos locales. Lo que queremos es tener una base portaurnas. Lo que queremos es que cada órgano local esté tratando de inventar la mejor posible. Y quien quita y uno le pega y hace una que le sirve a todos los demás. Yo he estado cercano al tema del voto extraterritorial. Tengo la seguridad de que los votantes se acercan más ahí donde los institutos electorales locales estuvieron tratando de innovar, de generar estrategias puntuales para captar la atención de los migrantes. Quizá la gente en el extranjero se siente neolonés o guerrerense o chilango. Cierto es que los órganos locales siguen siendo fuente de innovación. No digo que no. Lo fueron en el pasado y lo siguen siendo. Esquemas de participación ciudadana, estrategias audaces de educación cívica, las votaciones para sistemas normativos ancestrales. La paridad de género horizontal es un invento local. La paridad de género horizontal es de Morelos. Tecnologías como el voto por internet que la Ciudad de México implementó en el 2012. Radiofrecuencia para saber cuando faltan documentos de un paquete electoral. En fin, sigue habiendo fuentes de innovación. ¿Qué otros instrumentos tiene la reforma como para poner a actuar conjuntamente al INE y a los órganos locales? El principal es la designación de consejeros y su eventual remoción. La reforma electoral de 2014 termina con la designación partidista o congresional de los consejeros y hace un proceso meritocrático. A la fecha se han designado 331 consejeros. Y en esas épocas en las que se discutía la reforma que va a acabar con los soples, siempre decían, es que hay algunos consejeros que han hecho muy mal trabajo, por lo tanto, generalicemos y que se vayan todos. ¿De verdad? Vamos a ver. De esos 331 consejeros, 8 han sido removidos. Eso es el 2.4%. ¿Había errores locales en el pasado? Claro que sí, claro que los había, y quizá más graves.
pero quien era responsable de sancionar esos consejeros antes era el Congreso local, cuyas fuerzas políticas habían designado a los consejeros. Claro que se iban a voltear para otro lado. Me quedo con que es mucho mejor idea la remoción técnica, precisa, después de un procedimiento por parte de la autoridad nacional. Eso sí, me parece que hace falta graduación. Fíjense que supe de alguien que cobraba por dar clases de asignatura. Esa persona fue removida. Supe también de alguien que abiertamente trató de manipular el padrón electoral en Chiapas. Misma sanción. Son cosas distintas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que ir graduando las cosas. Hay dos instrumentos importantes, tres: asunción, atracción y delegación. Se ha asumido funciones locales en 9 ocasiones, se han atraído 4. El consejero Nasif nos decía 2 fueron directamente, o sea, organizar la elección de dos estados. ¿Saben cuántas veces se ha delegado una función a alguna entidad federativa? 0. 0 veces se ha delegado una función a una entidad federativa. Y eso creo que sí enfría las posibilidades de innovación. ¿Qué tal que hay un órgano electoral que es muy bueno haciendo fisca? ¿Qué tal que hubiéramos probado delegándole a ese órgano electoral que haga fisca? A lo mejor nos quitamos de un problema y ese órgano electoral se sigue especializando. Nosotros en la Ciudad de México llevamos tiempo haciendo conteos rápidos locales y esta vez lo íbamos a hacer también para nuestros municipios, delegaciones, alcaldías. La muestra para hacer un conteo rápido de alcaldías es mucho más grande que la que se requiere para hacer una de una gubernatura. Razón por la cual pensábamos, pues de una vez hago la de la gubernatura. La decisión que tomó la autoridad nacional es: vamos a asumir todos los conteos rápidos de gubernaturas del país. Se jugó ciertamente a generar un estándar nacional, aunque se van apagando las posibilidades de innovación en las entidades federativas. Voy a aprovechar mis 3 minutos para entrar al tema de conversación que proponía el consejero Nasif y que ha estado en la arena política mexicana durante mucho tiempo. ¿Deben de desaparecer los soples? Por supuesto que no. Se equivocan quienes dicen que eso no afecta el federalismo. ¿Cómo no va a afectar el federalismo que desde el Congreso Nacional se diga que los estados no pueden tener autoridades electorales propias? Claro que es un quebranto frontal al federalismo. Y además tiene una cosa escondida. Si quitamos las autoridades electorales propias, ¿no estamos en la realidad también quitando las leyes electorales propias? En la práctica, el caballo de Troya escondido lo que dice es: también se están quitando las posibilidades de legislar localmente. Grave para el federalismo. Se dice que las soples son ineficientes. Lo cierto es que se han celebrado 7,093 elecciones desde la reforma y solo en 215, 3%, se ha modificado por tribunales el resultado, sin que necesariamente haya un cambio de ganador, nada más hubo cambio en la cantidad de votos. ¿Saben cuántas se han anulado por responsabilidad directa del órgano local? 1. Se dice que los institutos electorales autónomos pueden ser caros. Piensen ustedes esto. ¿Por qué Toyota decide tener plantas de producción en decenas de lugares en el mundo y no concentrar toda su producción en una sola planta mundial? Pues por supuesto, porque empezamos en rendimientos de crecientes escala. Si todo lo que hacen los órganos locales lo hiciera el INE, rápidamente entraría a rendimientos de crecientes escala. Necesitaría muchos más edificios, el personal se empezaría a estorbar los unos a los otros, jerarquías superiores para dar esa supervisión. De verdad creo que económicamente saldría mucho más caro tener
un solo órgano nacional, a diferencia de lo que dice la propuesta de reforma. Decían que los órganos locales pueden estar cooptados por su gobernador. A pesar de que no los designa el partido, no los designa el gobernador, no los designa el Congreso, hay quienes siguen insistiendo en lo mismo. Bueno, en las últimas 34 elecciones de gobernador, ya bajo este nuevo esquema, en 22 ocasiones, esto es el 64%, ganó un partido distinto al del gobernador. ¿Saben cuál es el promedio mundial? La probabilidad de que gane un partido distinto al que gobierna en el mundo es de 20%. Y aquí estamos diciendo 65% de veces ganó un partido distinto al que gobernaba. Simplemente no se sostiene la idea de que los órganos locales puedan estar comprometidos. Con todo eso, yo cumplo puntualmente mi minuto 15 y ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yuri, por tu ponencia tan ilustrativa. Nos deja una perspectiva optimista de la reforma de 2014 y nos ha permitido ir viendo con mayor claridad los pormenores de esa reforma. Si bien destaca la necesidad de abordar algunos desafíos pendientes, entre los que citas seguir trabajando en el fortalecimiento de los vínculos del INE con los órganos locales. Rescata la importancia de mantener las autoridades electorales locales y reivindica como un aporte de las autoridades electorales la conquista de la paridad de género horizontal de la que tanto se precia México en todos los escenarios donde se aborda la temática relativa a la cuestión de las mujeres y de la participación política de las mujeres. Nuestro tercer y último panelista, Víctor Alarcón Holguín, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad Ciencia Política por la UNAM, maestro en Gobierno y Estudios Internacionales por la Universidad de Notre Dame, doctor en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, profesor investigador titular C en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa desde 1997, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 para el periodo 2013-2015. Sus líneas de investigación versan sobre los siguientes campos: elecciones, partidos políticos y poder legislativo en el México actual, y desarrollo e institucionalización de la ciencia política en México y América Latina. Sus libros más recientes: Sistema de partidos y elecciones en el Distrito Federal, Contiendas intrapartidarias en el DF, el caso PRD Iztapalapa en 2009, Elecciones y partidos en el espacio transnacional europeo, coautor del libro Elecciones, Evaluación e Implicaciones Políticas. Con ustedes, Víctor Alarcón. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Desde luego sumarme al beneplácito colectivo de estar aquí reunidos en este encuentro RedGov y desde luego agradecer la anfitrionía de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
y desde luego evidentemente estar en un ejercicio que yo creo que a partir de lo ya expuesto por Benito Nasif y por Yuri Beltrán, dos queridísimos colegas y amigos, y desde luego con la moderación de Rafaelina Peralta, a quien le voy a pedir que si realmente, como yo tengo muy mala fama de que no respeto los 15 minutos ni nada, entonces, sí, exactamente. Entonces, porque si no, yo, como dice el clásico Vicente Fernández, mientras aplaudan, sigo. Entonces, pues hechas estas previsiones y aclaraciones, pues bueno, lo primero que yo quisiera acompañar en el ejercicio, ya Arturo Sánchez había anticipado algunos elementos en el panel anterior y ya más lo que ha dicho Yuri y Benito, yo creo que tenemos que darnos cuenta de la situación. Digamos, quizá yo desde el lado académico no soy tan triunfalista ni tan optimista, y además porque yo he tomado la decisión de ser un activista muy claro en oposición al actual gobierno. Entonces, desde el espacio académico, con una posición crítica, constructiva, pensando que se podría tener otro tipo de estilo de gestión de izquierda en este país, cosa que no está ocurriendo, sino que estamos retornando un prismo de viejo cuño. Y eso creo que a mi edad, creo que me parece que es una traición a todos los que hicimos todo un esfuerzo generacional de llevar a este país a una transición política, democrática e institucional. Observar que hoy se empiezan a derruir o se empiezan a amenazar a estas instituciones. Entonces creo que ante la falta de una oposición partidista, al menos estamos empezando a construir un conjunto de colegas, un espacio y aprovecharemos todos y cada uno de los espacios que se nos sean posibles hasta el momento para defender a estas instituciones y defender a las instituciones de la democracia. Entonces, sin lugar a dudas, el largo periplo que tuvimos de 4 décadas de reformismo electoral, es decir, con un proceso iniciado con la liberalización y la obtención de la autonomía que nos separaba a estas instituciones electorales del Poder Ejecutivo, que duró de 77 a precisamente 1996. De 96 precisamente a iniciar la transición que obtuvo también consistentemente la descentralización, la desconcentración y la federalización que dio origen a los auténticos institutos estatales electorales, es decir, lo que realmente dio la base del federalismo electoral en este país. Y justamente y paradójicamente empezamos a tener un proceso, digamos, de retraso, y si en eso pudiéramos empezar a tener ya las dificultades con que los propios partidos políticos no empezaron a apreciar este proceso que se dio precisamente con algunos ya detrimentos en la reforma electoral 2007-2008, que empezó a generar concentración y centralización, que terminó consolidándose con la reforma del 2014, que empezó a hablar ya más bien de una subordinación de los institutos electorales estatales a convertirlos ahora genéricamente en OPLES, y le concentró y le centralizó cuestiones que aquí ha destacado muy bien Benito de por qué no, y Yuri, por qué no es pertinente recargar un modelo bajo estas premisas. Y hoy estamos encontrando un proceso que nos está llevando, con las diversas reformas y con las diversas acciones que ha tomado en un año apenas el actual gobierno, un año y meses, a empezar a buscar una recaptura de estos institutos, entre la función electoral, a manos del Poder Legislativo. Es decir, ya no dependerán probablemente si los votos y las sumas, como se señalaban aquí, del Poder Legislativo así lo determinan con la nueva hegemonía y la nueva mayoría que tiene Morena y sus aliados en el Congreso. Lo que vamos a ver ahora es que no van a ser un ente subordinado al Poder Ejecutivo, pero sí lo serán al partido hegemónico que controla la Cámara o las cámaras. En este caso Morena, con la reforma con la que pretende precisamente remover o terminar anticipadamente el mandato del consejero presidente Lorenzo Córdoba, y de alguna manera hacer que la designación del consejero presidente caiga en manos de la Cámara de Diputados. Eso se llama perder autonomía. Y eso es una derrota histórica si nosotros permitimos desde la sociedad civil
no defender estos espacios que costaron precisamente 40 años de trabajo consistente para crear confianza, para crear institucionalidad y para empezar a generar un valor muy importante sobre los cuales ha apoyado las instituciones electorales mexicanas, que es la objetividad y la certeza. Entonces, bajo esa situación, entonces yo lo que veo como grandes problemas de construcción de lo que tenemos en perspectiva, entonces, lo primero que tenemos que ver es justamente cómo se está tratando de vulnerar esta autonomía con diversas medidas que de alguna manera están llevando precisamente, insisto, a esta minimización o esta jibarización, digamos, este empequeñecimiento de lo que de alguna manera la función electoral vendría a ocupar en estos momentos. Subsecuentemente, también lo que tenemos que considerar es que esencialmente lo que tenemos aquí es justamente la idea de que ha habido un conjunto de tareas y de reformas que también se han venido sumando a este proceso. Es decir, por un lado, también ha habido reformas que están tratando precisamente de atribuir disminución no solamente a la operación concreta de los OPLES y de los INES, acusándolos de que cuestan mucho, efectivamente, de que de alguna manera no han sido eficaces para combatir el problema del clientelismo. Es decir, Andrés Manuel López Obrador tiene una idea de que persiste el fraude electoral. ¿Y dónde lo ubica? Pues el clientelismo. Pero paradójicamente, hoy ese clientelismo está siendo reforzado, mejorado y desarrollado a través de los servidores de la nación, es decir, utilizando a esos mismos programas sociales que durante años el actual presidente siempre atribuyó que el IFE o el INE no fueron eficaces para combatir estas conductas. Y tampoco para la lectura del actual gobierno, que también está empujando nominalmente una reducción del financiamiento público a la mitad, es decir, aduciendo que también los partidos políticos deben ajustarse el cinturón. Paradójicamente, por el otro lado, no nos dicen o no nos están planteando cómo y de qué manera esos partidos políticos efectivamente pudieran redireccionar muchos de esos gastos, no a mantener dinámicas de despotización o dinámicas burocráticas de burocracias gordas, sino tomando en cuenta que básicamente la reducción de recursos podrá ser compensada por otras vías. Y tal y como ocurrió en la reforma 2007-2008 y esta que se estaría proponiendo, resulta ser que el salto es un salto hacia una simulación. Es decir, curiosamente, se acepta la posibilidad de reducirse a la mitad los gastos de los partidos, pero al mismo tiempo están abriendo vías paralelas para poder entonces por ahí canalizar muchos recursos o muchas formas de financiamiento. Es decir, creo que en ese sentido muchas de esas iniciativas que actualmente siguen estando en la Cámara de Diputados nos estarían mostrando, curiosamente, que hay un doble discurso en donde, curiosamente, lo que sí se quiere es someter al árbitro, pero siguiendo y manteniendo el estatus excepcional con que los propios partidos políticos no son capaces de verse ante el espejo y asumir todas las responsabilidades, tirándolas al árbitro, pero sin asumir ningún costo y ninguna responsabilidad explícita por parte de los actores. De alguna manera, lo que sí, bueno, esto es lo que ya habíamos comentado, de los partidos a la mitad, de alguna manera entonces también la cuestión, digamos, que nosotros también podríamos decir que está presente, digamos, creo que de las pocas acciones que ciertamente habría sí que destacar que se avanzó en este año legislativo, tendría que ser dos aspectos relacionados con el asunto de paridad en todo, es decir, y el tema de la aprobación de la tipificación de la violencia política contra las mujeres por cuestiones electorales. Es decir, creo que ahí sí hay dos elementos positivos que sin lugar a dudas vienen a complementar todo el ejercicio o toda la dinámica que se había venido ejerciendo hasta este momento. Sin embargo, lo que yo sí veo, digamos, como elementos muy importantes también, hay otros elementos también que podríamos destacar de la acción de los partidos políticos hasta este momento. Por ejemplo, la reforma que recientemente ya fue aprobada en comisiones y que está a punto de ser votada en el Pleno a cargo del diputado Silvano Garay, que tiene que ver
con la idea de reducir requisitos para la conservación de los registros como partidos políticos, es decir, desconectar el argumento de que se debe tener al menos un 0.26 una vez que ya se obtuvo el registro, es decir, digamos, ya no hay después posterior o ya no habría posterior obligación para que ese partido político mantenga ese padrón actualizado y en condiciones de ser auditado. Entonces, ¿en qué sentido va a contribuir eso a la democracia interna? Pues claro, porque como un partido como Morena y otros partidos históricamente en este país, hasta la acción muy decidida que tomó el INE en 2017 de empezar a auditar de a deber a los partidos en sus padrones, pues lo que encontramos es que ahora los partidos políticos no tienen esa capacidad para poder, digamos, establecer verdaderas membresías o verdaderas militancias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues todavía mayor cerrazón, mayor elitización y mayor imposibilidad de que el ciudadano común o los propios militantes de un partido político puedan reclamar decisiones tomadas por las cúpulas en el sentido de lo que de alguna manera tendría que ser un valor importante desde el punto de vista de la transparencia, que fue uno de los elementos del espíritu de la reforma del 2014, al separar el código, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ley General de Partidos Políticos, que fue una innovación importante que se hizo en esa reforma, para precisamente alentar y desarrollar acciones coordinadas entre el INE, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para los que no son mexicanos, pues de alguna manera fomentar esta mayor apertura y transparencia para poder garantizar una democracia más puntual al interior de las renovaciones de dirigentes y al mismo tiempo de la selección de candidaturas. Entonces, en ese sentido, es como podemos ver claramente algunos rasgos, algunas pinceladas de cómo de alguna manera empieza a generarse este neoproteccionismo o esta neohegemonía con la cual se pretende avasallar y someter a los organismos electorales de este país. Entonces, a mí verdaderamente me preocupa de manera sustancial que nosotros entonces de alguna manera tendríamos que, eso sí, generar un discurso más combativo, más argumentativo, más puntualmente justificado, más allá de lo que ya por sí mismo tienen que hacer los propios organismos electorales en su propia autodefensa. No es que les diga que se vuelvan autodefensas, ¿verdad? Pero para los que tampoco mexicanos que no saben las autodefensas, pues son ante la falta de policía, ante la falta de ejército, ante falta de seguridad, pues hay que defenderse como se pueda. Y entonces, bueno, los institutos electorales pues tendrán que generar también un proceso de autodefensa cada vez más activo, más persistente, para verdaderamente convencer y generar una corriente de opinión que no solamente trata de convencer a los partidos, sino que trate de convencer a la propia sociedad de la viabilidad, de la importancia y de la persistencia con la que se debe seguir, digamos, apuntando hacia el desarrollo de este tipo de instituciones. En ese sentido, hay muchas acciones que desde luego, por cuestiones de tiempo, yo tenía preparada algunas sugerencias para poder echar a andar un poco este ejercicio, pero me voy a tratar de atener lo más posible al tiempo en el sentido de tratar de cerrar, ¿no?, con una analogía y también hay un mensaje que yo quisiera dejarlo muy claramente establecido precisamente en este acompañamiento que estamos muchos ya convencidos de que se tiene que dar esa batalla en todos los frentes que se pueda. O sea, por lo menos en el frente de la palabra, en el frente de la inteligencia, en el frente de la argumentación crítica, para que de alguna manera nosotros entonces podamos ir esbozando y ir trazando esta ruta en pro de la preservación del largo camino de reformas y de instituciones electorales que hemos construido, insisto, en los últimos 40 años. Y en ese sentido me voy a remontar, si me lo permiten, con una pequeña licencia que la teoría política clásica ofrece en estos casos, para demostrarnos que en mucho de la preocupación de la calidad y de la integridad electoral nada hay escrito, sino incluso podemos irnos hasta el año 63 antes de Cristo, cuando Marco Tulio Cicerón tuvo que tomar la palestra del Senado en Roma para defender a Murena.
Y la defensa de Murena es el mejor discurso, la mejor filípica, la mejor forma en que yo he encontrado en la teoría política clásica para decir lo que precisamente una institución electoral es y lo que una práctica democrática es, en un marco republicano, en un marco de preservación de las instituciones. Decía Marco Tulio Cicerón que las instituciones se prestigian por sus méritos, y esos méritos son los méritos de honorabilidad, los méritos de utilidad, los méritos de eficiencia, pero sobre todo la combinación de estos tres importantes veneros de la construcción institucional y de la actuación pública en términos dignos, en términos de organización y en términos de resultados, conllevan precisamente al bienestar de la salud pública, que conllevan precisamente a que el pueblo confíe en sus instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Víctor Alarcón por este final que nos da a este panel. Su ponencia crítica enfatiza en la defensa de la institucionalidad del viejo IFE, actual Instituto Nacional Electoral, y critica el conato de socavarlo a través de una reforma legislativa que adelante el término del periodo que actualmente agota su presidente, Lorenzo Córdoba, para posteriormente designar su sustituto. Entre los desafíos pendientes cita el voto electrónico y la reducción de las campañas electorales, así como la eliminación de propaganda en papel, entre otros. Ahí concluiríamos y entonces daríamos el espacio, entiendo que muy breve, ¿no?, para las preguntas. Tengo a Yanin. ¿Tú también, Araceli? No. Ya. Bien. Excelente panel, muy, muy inspirador. Quisiera hacer un comentario, que es el siguiente. Yo creo que modelos de administración electoral tenemos muchos y en distintos contextos funcionan bien o mal unos y otros, ¿no? O sea, la independencia que tanto se persigue en América Latina, en muchos países de Europa no funciona y sin embargo funciona relativamente bien en Europa y tenemos más problemas por aquí. O incluso el modelo uruguayo va en una vía diferente al predominante en la región y es uno de los que mejor funciona. Entonces, la cuestión es, sobre la que quiero enfatizar, son dos. Por un lado, que tenemos que pensar los modelos en unos contextos y por el otro, que creo que ponemos demasiada carga en esperar que un modelo de gestión electoral bloquee la posibilidad de que alguien coopte al organismo electoral. Y lo que la evidencia empírica nos demuestra es que la cooptación puede venir igual. Ocurrió en Venezuela, sin ir más lejos, y en buena medida ha ocurrido recientemente en Bolivia, ¿no? Acá hay gente que conoce muchísimo, bien en detalle lo que ha ocurrido. Entonces, no hay realmente una fórmula que garantice que vamos a quedar completamente a salvo de esa cooptación. Entonces, a partir de ahí, la discusión es cuáles son los mejores principios que guían la administración y gestión electoral en un contexto determinado. Y en ese sentido, para cerrar el comentario, diría que la presentación de Yuri a mí me convence muchísimo. O sea, creo que el federalismo, en un caso como el mexicano, tiene que ir acompañado, porque si no es una contradicción en sus propios términos, de una descentralización, pero evidentemente esa descentralización y esa posibilidad de legislar federalmente sobre mecanismos participativos y demás, tiene que generar instancias fuertes de coordinación y en el mismo sentido controles de otras instancias que puedan intervenir en casos de necesidad. Porque también, pensando un poco en quienes estudian política subnacional, vemos que sí que hay ciertas fórmulas. Si tenemos reelección, dinastías familiares y organismos electorales descentralizados, la cooptación es casi inmediata, ¿no? Entonces, depende. Incluso no sería solo no pensar en que el modelo va a ser perfecto,
sino cómo se articula en un contexto determinado y cómo se articula con otras instituciones. Y con eso lo dejo. Gracias, Janine. Mariana. Bueno, muchas gracias por el panel, también sumamente interesante. Yo tengo preguntas de académica y de extranjera. En realidad, me gustaría tratar de entender mejor qué fue la reforma del 2014, desde un sentido político y no puramente administrativo o de eficiencia electoral, ¿no? Entiendo, porque si nos estamos preguntando si esa reforma fue eficiente o no, habría que un poco ir de vuelta a cuáles fueron las razones que motivaron esa reforma y si la reforma está cumpliendo con las expectativas para las cuales se realizó, ¿no? Y me parece que el contexto político, como decía Janina, el contexto en ese sentido es fundamental y me está faltando, digamos, de las presentaciones qué fue lo que llevó a esa reforma. Y entiendo la cuestión de la centralización y entiendo la cuestión que también se aprobó la cuestión de la concurrencia de las elecciones, que me parece muy importante, viniendo de un país como Argentina, donde las elecciones de gobernadores no son necesariamente concurrentes, es una decisión del gobernador el día que, si le conviene políticamente, ir el mismo día que se va a elegir el presidente o no, y viviendo en Alemania, donde tampoco son las elecciones subnacionales concurrentes. Entonces me interesa también esa discusión de ¿a qué se presta tener elecciones concurrentes? Si a mayor eficiencia o a mayor manipulación de la fecha electoral, por ejemplo. Y, o sea, esas serían las cuestiones políticas. Y para terminar, ya estamos hablando como demasiado, me parece, de la cuestión institucional, ¿no? Pero entiendo que los órganos, los consejos electorales también tienen una función de educación cívica. Y como el tema de esta reunión es la cuestión de la incertidumbre y el desapego, ¿no? Sobre todo de los jóvenes, me interesaría entender mejor en este contexto cuál es el trabajo que hacen o cuáles los cambios y las decisiones que se han tomado en el sentido de mejorar la cuestión de la instrucción cívica. La última, bueno, ustedes dos y ahí. Ok, buenas tardes, Gaspar Estrada de Sciences Po. Yo quería justamente darle continuidad a lo que decía Mariana. Efectivamente, la reforma de 2014 es central, en particular por este carácter concomitante. De hecho, ya es el fruto de un debate que se prolongó antes del 2014 sobre el costo de la política, y el hecho que sea concomitante también tiene como objetivo reducir el costo de las campañas electorales. Y ahí vengo a la pregunta que hacía en el panel anterior Lawrence Whitehead, en el sentido justamente del costo de las campañas. A raíz de la elección del 2018, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar publicaron un estudio sobre el financiamiento de las campañas, y me parece que ese tema es un tema que está ausente, al menos en sus presentaciones, y que me gustaría escuchar sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque según este estudio realizado por estos dos académicos, por cada peso que se gasta de manera oficial en una campaña electoral, 15 pesos se gastan de manera ilegal, según este estudio. Y cuando uno piensa, o cuando uno ve lo que pasó en otros países de América Latina, pienso en particular en Brasil, porque sus consecuencias fueron continentales, tuvieron impacto en toda la región. Si uno ve las cifras y sobre todo el ratio, la proporción del gasto legal e ilegal, según delaciones de ministros que estaban dentro de estos escándalos de corrupción, que de hecho no han sido comprobados, el ratio era de $1 gastado por 5 reales gastados de manera ilegal. Entonces quiere decir que si los datos de Ugalde y Casar son ciertos, estaríamos en México ante escándalos de corrupción o de financiamiento ilegal de las campañas que serían el triple de lo que sucedió en Brasil durante el escándalo Lava Jato, y que tuvo consecuencias enormes. Entonces, mi pregunta es saber si dentro de los organismos electorales esta reflexión sobre el financiamiento ilegal
pues está evolucionando y si esto es un tema central dentro de los debates que se dan a cabo en México sobre una reforma electoral, porque me parece que las consecuencias de la reforma electoral del 2014 son bastante previsibles, es decir, era claro que si hay una concomitancia en las elecciones locales y federales, era claro que el que ganaría la elección pues iba a ganar más votos. De hecho, eso no es una novedad. De hecho, en México, del 97 al 2012, había un problema de gobiernos divididos. Buena parte del debate que se llevó en México antes de la reforma del 2014 era cómo ponerle fin a los gobiernos divididos en México, y la reforma del 2014 es el fruto de eso. Sin embargo, me parece que no ha habido suficiente debate sobre este tema del financiamiento ilegal, de hecho en un país en el cual el financiamiento público es muy importante. Hay muchos países de América Latina donde no hay tanto volumen de financiamiento público. Sin embargo, si estas cifras son ciertas, quiere decir que el financiamiento público no resuelve el problema del financiamiento ilegal de las campañas, lo cual pues es una señal bastante negativa. Bien, ¿quién se anima bueno, falta una pregunta, contigo concluimos. Intentaré Disculpa. rápido. No, okay. Una curiosidad que arrastro de la mesa anterior con respecto a reformas, pero que la enlazo con lo que están planteando ahora. Me tocó ser parte de una red de organizaciones ciudadanas para la observación electoral y uno de los puntos fundamentales que todo el tiempo se mencionaban era la burocratización del INE, la profesionalización, no necesariamente son mis palabras, repito, ¿no? Y el debilitamiento de los consejos ciudadanos dentro del entonces IFE, después INE. Me gustaría conocer, y al mismo tiempo recuerdo haber escuchado claramente a un par de consejeros diciendo las organizaciones de la sociedad civil no existen, terminan siendo organizaciones partidarias. Así, sí, digo, fue un momento de confianza que no voy a decir quién lo dijo, obviamente. Entonces, me gustaría saber su opinión, porque si el INE y estas instituciones se tienen que autodefender, no se va a poder hacer solo de estos espacios de inteligencia, se tiene que hacer con la ciudadanía y la verdad parece haber un gap, ¿no?, entre esta ciudadanía, el INE, que incluye inclusive a estas organizaciones de la sociedad civil que hasta donde entiendo quedaron con esta opinión de que pues, iban siendo crecientemente excluidas del proceso de observación electoral, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma ustedes coincidirían, ¿no? El INE, además de la cuestión del perdedor que afectó la confianza, lo que se dijo en la mesa anterior, que, bueno, coincido, obviamente es importante, si de alguna forma ha habido un proceso de aislamiento de alguna manera del INE como una construcción de un instituto muy técnico, con ciertas prestaciones, ¿no? Esta imagen que circula, etcétera, ¿cuánto les parece que sí, no, cómo? Bien. Una más. Una más. Bien, con esta sí concluimos. Una pregunta breve. ¿Cuál es el desafío que ustedes ven jurídico, en lo psicológico y lo social del caso Baja California? Creo que este poquito queda muy bien en este panel. Bien, muchas gracias por las preguntas. Entonces, si les parece, iniciamos contigo, Benito, en el mismo orden. Muy bien. Pues, a ver, la reforma del 2014 se hizo para evitar la influencia excesiva, indebida de los gobernadores sobre las autoridades electorales locales. Se buscó una forma de nombrarlos que los sacó de las legislaturas estatales y lo puso en manos del Consejo General del INE nacional. Entonces, de esa manera se buscó evitar que fueran gente cercana a los gobernadores o gente que respondía a los gobernadores de los estados, quienes llegaban a los consejos generales de los órganos locales, ¿sí? Y también se buscó homogeneizar estándares de administración electoral en todo el país. Yo diría que esos eran los principales objetivos
de la reforma, y respondían a un diagnóstico de que en algunos estados la injerencia de los gobernadores era escandalosa en las autoridades electorales y por lo tanto no había garantías de independencia, y que los estándares de administración eran pobres comparado con lo que tenías en otros estados hoy en día, por ejemplo, como Ciudad de México, que avanzó muchísimo en términos de estándares de administración electoral, o las elecciones federales. La concurrencia lo que ha significado es que lo local ha desaparecido en ciertas elecciones, ¿sí? Particularmente si tienes la elección presidencial tiene un arrastre enorme. Y quienes habitamos la Ciudad de México no tenemos elecciones locales, porque lo que se discute en los medios, en todos lados, es la elección presidencial, y lo local se relega a un segundo término, ¿no? Ciertamente hay una diversidad de modelos de administración electoral, pero creo que las condiciones que permiten el ejercicio autónomo e independiente del cargo son más o menos estándares. Tienen que ver con la estabilidad en el cargo, ¿sí? Garantías de estabilidad en el cargo, ¿sí? Tiene que ver con autonomía presupuestal, de contar con los recursos para poder fondear tus actividades, y certeza en la administración de esos recursos. Y tiene que ver con la irreducibilidad de los salarios de quienes ocupan esos cargos. En fin, aún dentro de las variaciones que hay, estas se han identificado, entre otras, como instituciones claves para el ejercicio independiente y autónomo, al menos en la función electoral, en la función jurisdiccional. El costo de las elecciones, como lo calculan Ugalde y Casar, lo que puedo decir es que el método es muy pobre y por lo tanto el resultado es muy impreciso, ¿sí? Es muy especulativo, aunque es innegable que hay recursos, que hay mucho dinero que no se reporta al Instituto Nacional Electoral y que de alguna manera va a dar a las elecciones, ¿sí? ¿Cuánto es exactamente? Es muy complicado. No tengo una cifra, solo que me parece que el cálculo que hicieron Ugalde y Casar es desde mi punto de vista, muy exagerado. Y al menos el método es muy deficiente. Nosotros nos dedicamos precisamente a fiscalizar los gastos de los partidos políticos, y te puedo decir que es una de las responsabilidades más complejas. Decir cuánto se gastó en una campaña requiere de una serie de criterios jurídico-contables que a menudo te sorprende porque no tiene mucho que ver con la realidad, ¿sí? Pero es una estimación que haces a partir de una metodología que te establece la ley. Lo que sí ha servido es para poner una contención y evitar excesos, ¿sí? Creo que en eso hemos avanzado mucho en México, aunque también eso ha tenido sus costos, ¿no? Y finalmente el caso Bonilla, para quienes no están familiarizados con él, es un gobernador, el gobernador del estado de Baja California, que está pegado con California, al norte, en Estados Unidos. Es un estado muy próspero, de mucha población migrante, que el gobernador fue electo, ¿sí?, por un periodo de 2 años, y que se hizo una reforma constitucional después de la elección para ampliar su mandato 3 años más. Yo creo que es un caso de una enorme importancia, no en sí misma, sino porque estamos en un entorno en el cual la estabilidad de nuestras instituciones y particularmente de la Constitución, ¿sí?,
es la principal garantía de que el derecho de la gente a darle la patada a quienes están en el poder a través del voto, ¿sí?, se va a mantener, y que estas instituciones no se van a modificar para que con el paso del tiempo ese derecho se vuelva completamente ineficaz. Y creo que me parece que esa es la gran relevancia que tiene el caso Bonilla, que ahora está en manos en la Suprema Corte de Justicia, y yo estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia hará lo correcto y declarará inconstitucional lo que todos sabemos que viola la Constitución. Yuri. Pienso exactamente las mismas respuestas que el consejero. Entonces, en lo que él dijo, simplemente digo, suscribo. Les quiero contar cómo veo yo lo de la reforma de 2014, un ángulo. Esta idea de los órganos electorales locales están cooptados, existía esa idea en el 2014, y había una corriente fuerte que decía suprimamos la existencia de los órganos locales y que el INE haga todo, y otra corriente también fuerte decía no matemos la fuente de la innovación, no matemos la fuente del federalismo, hagan algo distinto, pero no maten a los institutos electorales locales. Y quedó una combinatoria que a mí me parece bastante afortunada. Se conservan los institutos locales, siguen teniendo autoridades locales los estados, siguen teniendo leyes electorales los estados, pero los titulares no son designados por los congresos locales. El mejor de los mundos. Frente a ese mejor de los mundos, constantemente oigo una que dice, es que la reforma se quedó a medio camino. Es decir, como si nada más faltara el tiro de gracia, ¿no? Ya mátalos, ya están. Por eso me parece de verdad triste esa frase que oigo muchas veces de la reforma a medio camino, en la cual lo único que falta es ya acuchillar al federalismo. Entonces, yo lo que creo es la reforma es muy buena y hay que echarla a andar a todo su esplendor. Y era un poco lo que traté de argumentar. Pienso igual que la doctora Belp. Nada nos garantiza la no cooptación, ciertamente. Pero sí la ley sí tiene mecanismos mejores que los de antes. Sí considero que el camino de si hace usted examen y le va muy bien en las calificaciones, se vuelve consejero, es mucho mejor camino que si usted cabildea con los diputados, se vuelve consejero. Me parece el cambio es muy grande. Ese otro era el de antes. Aspirantes a consejeros todo el día ahí en los congresos locales, ¿a qué hora vendrá el diputado? Yo lo espero, no tengo prisa. Pues eso sí vulnera, claro que vulnera, llegas en una condición delicada. Creo que hay algunos riesgos que yo veo en los cuales, a pesar de todo esto virtuoso que veo, todavía se puede vulnerar la autonomía. Una es organismos locales que están fuertemente apretados presupuestalmente, deliberadamente apretados por sus congresos locales. Yo, mal pensado como soy, pienso a veces con ganas de cooptar, a veces con ganas de ahorcar. Pienso que el no apego a principios constitucionales, lo que decía el consejero Nassif, la reducción de los salarios, es de llamar la atención cómo puede pasar. Porque hay un principio constitucional de no retroactividad, ¿no? Y el miedo a la reforma. Cada vez que un político famoso dice, ahí viene la reforma que va a desaparecer a un organismo nacional, a un consejero, a los órganos locales y demás, el juego deja de ser de largo plazo. Y se comprometen ahí las cosas. Justo para hacer un juego de largo plazo necesitamos saber que quienes están designados como presidentes del INE por muchos años se quedarán por esos mismos años como presidentes del INE y los órganos locales se quedarán como están, cuando menos en lo que acaban sus periodos. Discrepo totalmente de quien dijo que las organizaciones de la sociedad civil no existen. Qué horror de frase. Yo pienso que la transición mexicana
se puede medir gracias a las organizaciones de la sociedad civil. No se entiende, sobre todo las de observación, lo que decía usted. Las de observación estuvieron ahí. Y sí me preocupa que se puedan quedar sin financiamiento. Eso sí es ahorita un tema de preocupación. Ya, hasta ahí. Gracias. Sí, gracias. Bueno, sumo algunas ideas a lo que ya Benito y Yuri pudieron establecer. Efectivamente, yo veo que los resultados del contexto político han hecho que, así como hay una reforma, los actores se adaptan, ¿no? O sea, ahora sí que hay mutaciones dentro del proceso para justamente darle la vuelta en muchos casos a esto. Es decir, los gobernadores aprendieron a apretar a los institutos locales y están apretando al INE, ¿no? Con el presupuesto. O sea, entonces esto es un elemento pues tangible, ¿no? No para cooptarlos, pero sí para, digamos, reducirles esa autonomía. Es decir, creo que no se necesita que se vuelvan serviciales. No, creo que lo que aprendieron los políticos es que no se necesita incluso doblegarlos de esa forma. Simplemente es limitar su acción en aquellos puntos donde sea posible. Es decir, entonces de alguna manera esta presión que se observa ya desde el 2014 y que fueron asimilando en muy diversos grados, en muy diversos niveles, bueno, pues ahora está encontrando precisamente, como yo lo exponía al inicio de mi presentación, pues este ámbito de reformas, ¿no? Que ya ni siquiera tienen el menor rubor. Es decir, abiertamente voy a utilizar la ley para desmontar y adaptar lo que a mí yo lo necesito y lo que yo requiero para poder hacer factible mi estilo de conducción política. Yo creo que en ese sentido la narrativa, el imaginario que tiene el entorno Andrés Manuelista es prácticamente eso, es decir, ellos siguen convencidos de que hay que combatir el fraude, que hay que combatir la corrupción, que hay que combatir la situación de una institución que no los apoyó en su momento. Es decir, es que esto también es muy importante. En el imaginario López Obradorista hay una necesidad de acotar a una institución que para ellos no cumplió en su momento con las exigencias y las necesidades de los resultados electorales, entonces que obviamente no les beneficiaban, ¿no? Es decir, entonces claro, ese problema es un asunto de legitimidad ante los ojos y ante, como también nuestro señor presidente le gusta tanto inventar, ¿no?, posverdades, ¿no? Entonces él tiene una narrativa, una posverdad de cómo fue el proceso de la transición política. O sea, se hizo a pesar del INE, se hizo a pesar de que el árbitro nunca me apoyó. Entonces hoy piensa que es necesario reformar al árbitro para colocarlo en el verdadero sendero, en el verdadero ámbito donde se supone que sí debe o deberá responder a sus necesidades de lo que el pueblo sabio indique. Es decir, creo que ahí eso es una cuestión muy importante para visualizar la narrativa y los alcances de por qué ese contexto político, como nos mencionaba Mariana, es precisamente todas las reformas más importantes que incluso se tuvieron que hacer desde 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, todas partieron fundamentalmente de modificar reglas que fueron reclamadas en ese entonces por el PRD. En su gran mayoría encuestas, financiamiento, ¿no?, tiempos de campaña, concurrencia de elecciones, la gran mayoría fueron exigencias del PRD para seguir manteniéndose en la mesa, cosa que también después se manifestó claramente en el Pacto por México. Entonces, sí me parece que es un aspecto muy importante. Ahora, el otro aspecto que también es preocupante es que se exija en muchos casos que la autoridad electoral resuelva muchos aspectos, pero falta una tercera patita, es decir, la Fiscalía. La falta de autonomía de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, que sigue también siendo un tema pendiente de las reformas desde el 2014, una Fiscalía que no tiene más de 50 investigadores a nivel nacional. Es decir, ¿con qué 50 investigadores se puede resolver la complejidad de resolver cuando el INE da vista sobre alguna presunta conducta de financiamiento, de compra ilegal del voto, etcétera? Pues estamos hablando ahí sí de la parte más débil con la cual podríamos corregir efectivamente buena parte de este problema. Esto ya rebasa al INE, rebasa al tribunal, porque ellos cumplen la función jurisdiccional, la función administrativa, pero la parte penal, a mí me parece que a pesar de que la reforma del 2014 innovó de manera muy sustancial una ley general de derechos electorales,
no se le reforzó, no se le dotó de cuerpo, de sustancia a ese aspecto, y eso es lo que permite que todavía sigamos teniendo un queso gruyère, ¿no? En muchos sentidos, para poder efectivamente castigar con eficiencia a todos los que defraudan en el contexto electoral, no importando si sean 5, 10, 15 o 20 pesos. Es decir, o tendremos que buscar, entonces, una vieja propuesta que yo he utilizado en muchos espacios es pues ir un poco al modelo de la recaudación previa. Padrones de donadores recabados en etapas y en recursos y en tiempos reales, y decir, usted tiene 15 días para recaudar su dinero, hasta este tope. Lo que usted haya recaudado es lo único que va a poder ser auditado y poder ser gastado en la elección, más el financiamiento público. Si usted rebasa esto por un solo peso, usted pierde la elección. Es decir, pasar a acciones mucho más drásticas, dado que si no podemos combatir la parte penal, sí por lo menos todavía entonces forzar a que haya más transparencia, mayor control, ¿no? Que de por sí ya es una proeza lo que hace el INE, ¿no? A la fecha con fiscalización. Entonces, todo ese tipo de asuntos me parece a mí que estarían, digamos, entre muchos otros, sobre la mesa de lo que realmente necesitaríamos empezar a acotar y a definir como algunas de las reformas que sí, ciertamente un sistema como el electoral, como nosotros, tendría que por lo menos irse acercando a cerrar, digamos, el círculo en muchos de estos temas que han sido los más acuciantes, los más constantes y los que de alguna manera hoy, insisto, ahora dentro del imaginario, dentro de la acción que le está justificando al gobierno tratar de intervenir de otra manera en los procesos electorales, con estos elementos que hemos estado señalando en conjunto, pues bueno, pues esto nos da una idea de que el elemento que nosotros necesitamos es incluso fortalecer. Yo coincido en parte con Gisela Zarenberg de la importancia que se necesita, por ejemplo, y yo creo que eso va a ser la parte importante de Encívica, es decir, en el carácter, la Estrategia Nacional de Educación Cívica que ha promovido el INE desde el año 2000 para acá, pero que paulatinamente se ha venido mejorando versión tras versión. Hoy en día creo que quizá de todos modos la Encívica tiene que ser todavía mucho más exigente con los partidos para fiscalizar sus actividades en esta materia de educación ciudadana y no dejarle solamente a la sociedad civil o a la academia la observación y la auditoría ciudadana, sino que creo que Encívica ha sido demasiado indulgente con los partidos políticos, con todo el respeto que le tengo a todo el equipo que ha hecho Encívica en las últimas dos versiones, pero me parece que por no querer tocar a los partidos políticos en forma, es decir con claridad, los partidos políticos no forman, no reclutan, no generan. Tan es así que la reforma que yo les acabo de decir, que es la que no quieren tener padrones, pues eso nos da una idea de cuál es su compromiso y cuál es su vocación con respecto a cómo quieren tener una relación con la sociedad civil y a qué tipo de personas entonces pretenden reclutar como parte de los mismos. Entonces creo que ahí me parece que esto es el gran esfuerzo que yo creo que el INE ahí tendrá un área de oportunidad, tiene una gran área de oportunidad que yo creo que afortunadamente lo están detectando, lo están mejorando, implementando en cada nueva versión, pero que ciertamente sí requiere que los partidos políticos pues sean puestos más en el banquillo, echarles más reflector en muchas de estas otras dimensiones que precisamente es esta construcción de valores, esta construcción de ejemplos y de situaciones en donde realmente sí podríamos entonces sí señalar una verdadera o no contribución de los partidos políticos a la construcción adecuada de la representación y la participación política en el país. Muchas gracias. Bueno, y con las miradas de Juan Manuel, dado que tenemos el tiempo encima, solo resta agradecer muy sinceramente a Benito Nasif, a Yuri Beltrán y a Víctor Alarcón por sus ponencias que sin duda nos han permitido tener una idea clara respecto de los objetivos de la reforma de 2014, sus resultados y los desafíos actuales de las instituciones electorales mexicanas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora le solicito al doctor Mario, a la maestra Miriam y a la licenciada Rocío que nos acompañen para hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes.
a Benito Nasif, a Yuri Beltrán, a Víctor Alarcón, así como a la doctora Rafaelina Peralta, moderadora. Muchas gracias. No, por favor. Y también aprovechamos para la toma de la fotografía que deja constancia de este panel, el segundo panel que hemos tenido en este primer día de actividades. Pásate aquí en medio, Mario, o lo esperamos tantito, porque creo que puede hacer desahogar una iniciativa de... Muy bien. Gente, no. Y aprovecho para comentarles que concluyendo ya este panel, damos paso al momento de la comida. Estaremos regresando a las 3 de la tarde con 30 minutos. Vamos a reanudar las actividades. Para los panelistas, quienes son ponentes, les vamos a esperar en la plazoleta. Ahí se les van a dar las indicaciones, y a todos los demás asistentes también aquí afuera nos dan las indicaciones de dónde va a ser la comida, lo que se nos tiene preparado. Muchísimas gracias. Gracias.